profesor de artes, Jonathan Carrillo, y el día de hoy es lunes 17 de mayo, toca solamente una clase el día de hoy y el tema se trata de interiorizarte. Bueno, en Aprende en Casa pudimos ver un poco explicado el tema, si no lo entendiste te lo explico enseguida. De lo que se trata el tema que salió en Aprende en Casa es de tratar de hacer una lectura interior, de tratar de observar el exterior y a partir de la observación y la interiorización poder hacer arte, poder dibujar, pero solamente si cumples ciertas características para observar, para interpretar, puedes generar arte a partir de la interiorización. Entonces, pon atención. Bueno, en Aprende en Casa se vio un poco el tema de interiorizar, de tratar de reflexionar, de pensar, de observar todo lo que tenemos. Pero si no entendemos qué significa el lenguaje, no podemos llevar a cabo el siguiente ejercicio que se propone en Aprende en Casa. Entonces vamos a explicar un poquito lo que significa el lenguaje y qué es, cómo se usa y cuántos tipos de lenguaje hay y qué vamos a hacer a partir de esta información que les voy a dar. Y bueno, pongan atención, el lenguaje es la manera más única, más primitiva, más humana del ser vivo, del hombre, del ser humano, para poder comunicarse con los demás. El lenguaje no solamente significa lo verbal, el lenguaje se compone por muchas cosas. Hay distintos tipos de lenguaje. Nosotros en la escuela solamente nos enseña que existe el lenguaje verbal y el no verbal, y dentro del no verbal engloban todo lo que hay demás del lenguaje. Y tal vez puede ser un poco erróneo esto, pero bueno, vamos a hablar de estos dos tipos de lenguaje, del lenguaje verbal y del no verbal, y todo lo que conlleva el no verbal, y vamos a hacer el reto del lenguaje no verbal. Así que pon atención. Y bueno, el lenguaje verbal es el lenguaje común que utilizamos nosotros, que desarrollamos desde muy chiquitos. Vamos aprendiendo palabras, qué significan palabras, qué acciones conllevan esas palabras o qué significados conllevan esas palabras, y a partir de ahí empezamos a establecer una comunicación con los demás. Empezamos a convivir, a transmitir lenguajes, a compartir lenguajes, a modificar lenguajes, a tal grado que llegamos a hablar distinto en cada estado de la república. Por ejemplo, el del norte habla bien así, que la fregada, vamos a hacer una carnita asada. Así hablan los del norte, o los de aquí que hablamos un poco cantados, o los de Yucatán hablan muy diferente. En eso comprende el lenguaje. El lenguaje se va nutriendo de cada circunstancia en donde se desarrolla el lenguaje y se transforma. Bueno, este es el lenguaje verbal y es el lenguaje mayormente usado en los seres humanos o en el hombre para poderse comunicar. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el complemento del lenguaje normal, o son los complementos. El lenguaje no verbal es el que no utiliza palabras, el verbo viene de la palabra. Entonces, si no utilizas palabras, se podría tomar como un lenguaje no verbal. Puede ser dibujos, pueden ser símbolos, jeroglíficos, pueden ser movimientos, pueden ser gestos de la cara, puede ser un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje arquitectónico que te expresa por ciertos componentes geométricos, estéticos, de colores. Se compone un lenguaje, va armando un lenguaje tratando de explicar algo de una interpretación de un arquitecto que lo hizo. Para eso sirve el lenguaje. Tú vas generando también un lenguaje propio para poderte expresar y que los demás entiendan tu manera de ver las cosas. Para eso sirve el lenguaje. Y bueno, dentro del lenguaje no verbal, como ya expliqué, intervienen muchísimas otras cosas, que son los gestos, que son las caras raras, que son los movimientos, o que son los dibujos, o que son los jeroglíficos, o muchas cosas. En esto se compone el lenguaje no verbal y hace comunión con el lenguaje verbal,
y a través de los dos nos podemos comunicar, expresar y entablar una relación con los demás. El lenguaje sirve para sociabilizar. Bueno, espero que hayan aprendido algo. Y bueno, me preguntarán, y eso es como más de español, ¿para qué me sirve para generar arte? Pues bueno, el arte es un lenguaje. El arte se compone de lenguajes visuales, de lenguajes estéticos, de lenguajes, no sé, de señas, de muchas cosas, de danza. Hay muchas maneras en cómo tú puedes hacer arte a través del lenguaje. Y bueno, de eso se trata el reto del día de hoy. El reto del día de hoy consta en tratar de identificar estos elementos del arte, del lenguaje y poder reproducirlo. Por ejemplo, como ya hablamos, el lenguaje no verbal es mucho de gestos, de gesticulaciones, con la cara, con las manos, de movimientos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de dibujar el lenguaje no verbal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Te voy a poner unos ejemplos por acá de lenguaje no verbal que están dibujando una cara y gestos. Están expresando enojo, felicidad, muchas cosas que el artista logró hacer gracias al dominio de una técnica. Por ejemplo, se empieza a dibujar una cara con círculos, líneas que establecen ejes de simetría, que establecen límites visuales. Así se crea un dibujo, por ejemplo, que trata de utilizar un lenguaje de gesticulaciones. Otro ejemplo puede ser un lenguaje de movimientos, cómo te expresas al bailar, o cómo te expresas cuando estás seguro, cuando estás contento, cuando estás enojado, cómo pones las manos o cómo pones el cuerpo en posturas para tú expresar algo. Eso es lenguaje corporal o lenguaje no verbal. También incluye el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Así que te invito como reto del día de hoy a dibujar el lenguaje no verbal o corporal o de gestos de la cara. Les voy a poner varias imágenes, varios ejemplos de lo que tienen que hacer ustedes, pero el chiste es de que ustedes traten de expresar algo que ustedes tengan. Por ejemplo, si ahorita en este momento están muy contentos, dibujen muchas caras felices en diferentes posiciones o personas bailando un baile muy feliz, algo que ustedes traten de estar viviendo en el momento para que lo representen en un dibujo. Y bueno, este es todo el reto del día de hoy. Espero que lo hagan y que lo suban a la plataforma de Teams. Yo lo estaré revisando y cualquier duda pues nos vemos en la clase. Muchas gracias. Hasta luego.